estaremos haciendo unos ejemplos de pseudocódigos para afianzar y ampliar más los conocimientos según lo que vimos el sábado pasado. Hagamos unos ejemplos de algoritmo. En este caso, por ejemplo, un algoritmo que halle el valor de un cuadrado, ¿cierto? Entonces, hallar el valor de un cuadrado. Antes de comenzar, cualquier algoritmo, cualquier software, les comentaba que lo más importante es el análisis del tema. Entonces, ¿cuál será el área? Hagamos una parte gráfica acá para que miren cómo es. Recordamos en la matemática básica que si tenemos un cuadrado, el área, ¿cuál sería? Lado por lado. Significa uno de estos lados, ¿cierto? Con cualquiera de los otros lados. Sería algo como así. Área es igual a lado por lado. Entonces, las variables que hasta el momento estamos viendo son área y lado. Hagamos el pseudocódigo. Inicio. Identamos. Recuerden lo de la tabulación. Para darle un orden al pseudocódigo necesitamos las dos variables, ¿cierto? Área para entero, o si lo queremos más amplio, real, área. También necesitamos otra variable, lado. Teniendo esa declaración de variables, ahora viene mostrar un mensaje donde digamos a nuestro usuario que va a usar nuestro software que hay que hacer. Por favor, digite un lado, ¿cierto? O cuánto mide un lado, es mucho mejor. Por favor, digite cuánto mide un lado. ¿Qué pasa ahora? Lo que él digite lo guardamos o lo leemos en esta variable, la variable lado. Teniendo ese valor en esa variable, nos quedaría calcular cuánto mide el área. Sería igual a ¿qué? Lado. Para no usar un por como este, en su código se usa un asterisco que significa producto, lado por lado, ¿cierto? Entonces, teniendo eso, nos quedaría mostrar el resultado. Sería igual mostrar el área del cuadrado es área. ¿Qué dice acá? Como es un texto, lo ubico entre comillas, ¿cierto? Y el valor de una variable lo muestro, este que está acá, sin comillas. Fin. Nuestro primer ejercicio. Hagamos otro, uno que sea parecido. Hallar el valor, no sé, del área de un círculo, por ejemplo. Antes de comenzar, lo importante es el análisis. Vamos acá, borremos esto. Recordemos que si tenemos un círculo, hay dos variables, una que es un radio, ¿cierto? Desde el punto centro hasta el lado del círculo, este sería el radio. Y hay una variable que nos multiplica que se llama pi. Más o menos tiene una simbología así. En este caso la vamos a llamar pi.
que tiene un valor constante de 3,14. ¿Cuál sería el área entonces? Sería el área a pi por el radio al cuadrado. Pues podríamos hacer para este ejercicio radio por radio, ¿cierto? 2 veces el radio. Teniendo esto como un análisis, vemos que hasta el momento hay 3 variables. ¿Cuál sería? Área, la variable pi, que es constante, ¿cierto? Y el radio que digita la persona. Entonces, vamos acá, inicio, y necesitamos ¿qué? Real, el área, ¿cierto? Y el radio. Y constante, podemos colocar pi, que es igual a ¿qué? A 3.14. Teniendo eso, decimos al usuario que muestre, que digite, perdón, su radio. Por favor, digite el valor del radio. ¿Dónde lo capturamos? De radio. Quedaría aquí guardado. ¿Qué vendría ahora? El área sería igual a pi, ¿cierto? Que ya está acá. Pi por radio al cuadrado, pero ya dijimos que para este caso simplemente lo vamos a hacer radio por radio. Ya tengo ahí el valor de mi área. Simplemente me quedaría mostrar el área del círculo es área. Así de sencillo. Quedaría así. Hagamos otro ejemplo que lleve, no sé, una condición o lleve una parte numérica pero con productos, con divisiones. Uno más usado sería calcular un algoritmo que halle la definitiva de un estudiante, teniendo como base que son 3 notas, sin porcentaje, simplemente pues 3 notas, donde la calificación va desde 0 a 5, el que tenga más de 3 pues pasa a la materia. Entonces para este caso, ¿qué tendríamos? Hagamos el análisis. Hacerlo por acá. Vamos a borrar esto. Y ¿qué sería? La nota 1, ¿cierto? Leerla, la nota 2 y la nota 3. Eso es lo que yo le voy a pedir al usuario que digite. ¿Y cuál sería la definitiva? La definitiva pues sería, en este caso sencillo, solamente para este caso, la suma de las 3 notas, ¿cierto? Nota 1 más nota 2 más nota 3. Todo esto dividido entre 3, ¿cierto? Sería la definitiva. Teniendo lo que de acá en definitiva, haremos una pregunta de decir, si la definitiva es mayor que 3, entonces mostramos algo que diga qué pasó. Y si no, mostramos algo que diga no pasó, ¿cierto? Este sería el análisis o la lógica para nuestro algoritmo. Entonces, comencemos. Inicio. Que viene. Declaramos las 3 variables de las notas, ¿cierto? Y una para la definitiva. Entonces podría ser entero, o para hacer una sola cosa en este curso real,
¿cierto? Para que esta abarque muchas cosas, más completa. Real, nota 1, nota 2 y nota 3. Y por último, una definitiva, ¿cierto? ¿Qué le decimos? Por favor, leer. Por favor, disculpen, por favor, digitar la nota 1. Entonces, aquí es que sería leer nota 1. Disculpen la voz que se vea, que se escucha al fondo. ¿Qué vendría también? Mostrar, y capturamos la nota 2, ¿cierto? Y lo mismo para la nota 3. Tenemos hasta el momento pedimos las notas y las guardamos en esa variable. Ahora viene definitiva, ¿cierto? La definitiva, que sería igual, en este caso sería nota 1, ¿cierto? Más nota 2 más nota 3. Todo esto lo dividimos entre 3. Podemos ubicar esto para mayor lectura y comprensión entre paréntesis, donde sabemos por lógica que primero se hace el que está dentro de los paréntesis. Ahora, tenemos eso, ya tenemos la definitiva, ¿cierto? La podemos mostrar en pantalla. Sería la definitiva es definitiva, tal cual como se llama nuestra variable def, que le pusimos acá. Teniendo eso, ahora preguntemos si esa definitiva que está guardada en esta variable es mayor o es menor a 3. ¿Cómo sería? Usamos una condición sí. Si definitiva es mayor, ¿cierto?, o igual a 3. ¿Qué pasa? Entonces, mostramos la definitiva, perdón, usted pasó el curso. Si no, mostrar que usted no pasó el curso. Así de sencillo. Faltaría el fin del sí y el fin global. Así de sencillo. Haremos otro, un último, donde hagamos algo con porcentajes. Por ejemplo, un algoritmo que calcule el IVA de un producto, ¿cierto? El IVA de un producto. El IVA de un producto y que muestre el valor total a pagar. Hacemos el análisis. Entonces, usted compra algo, ¿cierto? ¿Qué necesita para eso? Te pide un precio. Y ese precio, según ese precio, usted tiene un impuesto que pagar, un IVA. Para este caso, hagamos un 16%, ¿cierto? ¿Cuál sería el total a pagar? Sería lo que cuesta su artículo, su precio, más el impuesto por ese
valor de ese precio, de ese producto, ¿cierto? Sería esta la lógica. Necesitaría entonces ¿qué? Una variable que se llama precio, una que se llama IVA, que es fija, ¿cierto? Con 16%, la podemos colocar ahí en ese código como 0.16. Una que sea impuesto, que vendría siendo ¿qué? El precio, ¿cierto? Por el IVA. Cuando tenga este impuesto, ahí sí puedo hallar el total, que sería el precio más el impuesto. Hagamos eso. Necesitaría leer que el precio, ¿cierto? Un precio, que más dijimos, un impuesto y un total a pagar. Y por tanto, un IVA, que por este solo código vamos a colocarle 0.16%. ¿Qué sería ahí? Decirle al usuario que muestre, que digite su precio. Sería mostrar, digite el valor del producto, ¿cierto? Entonces, lo que él digite lo guardamos en el precio, lo que valga ese producto. Teniendo el precio, dijimos que el impuesto, ¿qué sería? Sería igual a ¿qué? Al precio. Recuerden colocar, si colocan tal cual el nombre de la variable, que sea acá también donde están pidiendo. Sería el precio por el IVA. Ese es el impuesto. Y el total a pagar, que sería el precio más impuesto. Yo podría decirle aquí dos cosas, según lo que nos pide este algoritmo o este ejercicio. El IVA de su producto es que impuesto, ¿cierto? Y también el valor total a pagar es total. Y aquí realizamos nuestro algoritmo. Revisamos tres variables, IVA 16, 0.16, aquí lo digita, ¿cierto? Aquí lo guarda. El impuesto sería este por el IVA, que viene siendo este, y cuando tenga ya el impuesto sería un total, que sería el precio original que él digita por lo que da su impuesto. Mostramos el IVA, ese lo dice ahí, pero aquí hay algo que no cuadra, ¿cierto? Pero entonces sería, no sé, el impuesto por comprar este producto es impuesto, para que no haya más confusiones, de pronto se confundan ahí. Y el total sería lo que vale más el impuesto. Hasta ahí. Es simplemente para que miren la lógica de cómo se hacen estos ejercicios. Más adelante haré otro videito donde haremos estos mismos ejercicios, pero en la herramienta DFD. Ahorita también se las publicaré
en la plataforma para que la tengan y la vayan estudiando. Saludos.